Amigos de Perú 21, estamos con Adriana Tudela, candidata a diputada número 1 en Avanza País. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Cuéntanos, estás de viaje, has estado yendo el tour con la campaña, con la plancha, ¿no? En Tacna, en el sur, en el norte también. Sí, nosotros ya arrancamos con la campaña a nivel nacional. La semana pasada estuvimos en el norte, estuvimos en Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo. Ujú. Antes de eso estuvimos en Tacna y tenemos viajes programados para las siguientes semanas hasta la primera vuelta en las 3 regiones del Perú y, bueno, obviamente también en Lima, ¿no? Claro. ¿Cómo te sientes en la campaña? Hay quienes dicen, supongo que los rivales, que es muy limeña la plancha. Yo creo que es una forma simplona Claro. de atacar políticamente y tratar de descalificar a una plancha, porque yo creo que difícilmente hay otro candidato que conozca tanto el Perú como el general Sí, Williams. pues ha dividido en todos lados. Creo que si bien es un hecho objetivo que los 3 candidatos somos limeños, lo cierto es que el general Williams ha vivido en Costa Sierra a lo largo de no solamente su carrera militar, sino también cuando era niño, porque su padre también fue militar, su madre es puneña. Entonces creo que cada uno tiene un aporte distinto en la plancha y, digamos, agarrarse de un hecho Claro. objetivo, que es que somos de Lima, para tratar de descalificar a la plancha es absurdo. Quizá hay un tema de fondo que es que últimamente los peruanos, y que no es un fenómeno peruano, sino mundial, suelen votar por alguien que se identifica con uno, ¿no? A veces no votamos por el mejor o por el que creemos que es el mejor, sino porque el más se parece a nosotros, lo cual es válido, pero también nos ha traído problemas. Yo creo que es válido y definitivamente, digamos, hay grupos dentro del electorado que votan, digamos, guiándose por ese criterio. Pero creo que hay otras formas de identificación también y nosotros estamos planteando una propuesta política basada en ciertas ideas y defendiendo ciertos principios como la defensa de la vida, la libertad, la propiedad, la idea de restablecer el principio de autoridad a través de la aplicación de la fuerza de la ley, y yo creo que es eso con lo que muchísimos ciudadanos también se identifican. ¿Qué ideas, por ejemplo, son las clave? Por ejemplo, Jaime Altavoz ha dicho que el plan de gobierno de Avanza País es el más reformista en el sentido liberal, ¿no? Así es. Lo cual supongo que es algo bueno que te gusta. Sí, por En supuesto, en por cierto supuesto. sentido. Nosotros partimos de la premisa de que el poder político tiene que estar limitado. Y eso se traduce en que el aparato estatal tiene que ser reducido, porque tenemos un Estado que ha venido creciendo descontroladamente durante los últimos 15 años, más o Y menos. también el desde sueldo, 2011 en ¿no? adelante. Ahora dicen que ganas más Las adentro que... planías han aumentado. Ujú. Y se consume cerca del 80% del presupuesto público, básicamente en pagar planillas y mantener el aparato burocrático funcionando, cuando este aparato burocrático en las últimas décadas no ha logrado generar ningún beneficio concreto para la ciudadanía. Digamos que no es Al contrario, proporcional, ¿no? se convierte en un obstáculo para la gente. Claro. Y en lugar de tener un Estado que es aliado del crecimiento de los peruanos, tenemos un Estado que por lo general pone trabas al crecimiento de los peruanos. Y los servicios no han Entonces, mejorado proporcionalmente tampoco, ¿no? no, digamos, mejoraron desde los 90 hasta hoy, pero a partir de cierto momento que yo, digamos, trazo la línea en el 2011 hacia adelante, ya no ha habido una mejora ni en la calidad ni en el alcance de los servicios públicos que da el Estado. Entonces, ese es un problema gigantesco y nosotros somos conscientes de que esto se soluciona reduciendo la burocracia y reduciendo el tamaño del Estado. Porque primero está mal que se mal utilice el dinero del contribuyente, los recursos públicos, porque el Estado no genera riqueza, el Estado no genera recursos, el Estado lo que hace es administrar el dinero del contribuyente. Y lo administra mal, lo usa mal en pagar planillas de un montón de burócratas que están sentados en un escritorio, pero que no generan ningún tipo de beneficio concreto al ciudadano. Entonces, solamente el hecho de que tengamos un Estado tan grande hace que los recursos que se tienen estén mal utilizados y además también se restringe la libertad de las personas. Es decir, nosotros creemos en un Estado reducido, no solamente porque creemos que tiene que ser reducido para que sea eficiente, porque un Estado muy grande no es eficiente, se demora mucho en tomar decisiones, es un Estado corrupto. Mientras más burocracia hay, más corrupción hay. Sino que somos plenamente conscientes de que para que el Estado respete la libertad de las personas, tiene que ser reducido. Mientras más grande es un Estado, más poder y control tiene el Estado y más se mete en las decisiones privadas de los ciudadanos, en la vida de los ciudadanos. Y nosotros queremos
No solamente que haya un uso eficiente de los recursos públicos y que el Estado sea eficiente en la toma de decisiones, sino que queremos un Estado que sea respetuoso de la libertad de las personas, que no se meta en la vida de las personas y que no les ponga trabas a la vida de las personas donde no corresponde que hayan trabas. Ahora, hay una paradoja, ¿no? Porque el Estado ciertamente ha crecido mucho, se ha desbordado, es ineficiente, interrumpe, a veces, digamos, traba inversiones, traba decisiones de la gente. Y sin embargo hay lugares en la punta del cerro donde no llega el Estado. Exactamente. ¿Cómo resolver esa contradicción o esa aparente contradicción? Claro, es que es una aparente contradicción, ¿no? Y hay quienes dicen, no, necesitamos un Estado grande porque... Que llega a los rincones del país. Pero lo que estamos viviendo hoy tenemos un Estado gigantesco que no llega, justamente porque es un Estado gigantesco, que desvía recursos que deberían estar justamente en tener mejores postas médicas en lugares donde no hay postas médicas, en que los colegios no se caigan a pedazos, donde se caen a pedazos, y se desvían esos recursos en mantener una burocracia que se mete esa plata al bolsillo, pero que nuevamente no está generando ni postas, ni colegios, ni infraestructura, ni carreteras. Entonces, lo que nosotros queremos es reducir el tamaño del Estado, eliminar la burocracia, reducir las planillas públicas para que todos esos recursos que hoy se desperdician en eso estén dirigidos a generar los servicios que el Estado tiene que dar. Porque ahí viene también el otro tema, que es la descentralización, ¿no? Yo sé que como diputada no necesariamente va a competir todo lo que estamos hablando, pero tiene que ver con todo el plan de gobierno porque está en la plancha, ¿no? Ok, destinemos dinero, recursos a los colegios, a las postas en todas las regiones, pero ahí viene el problema de la regionalización, la descentralización, hay como un cuello de botella, ¿no? Sí. Hay canon, hay recursos, pero no se ejecuta o se lo roban. Y hay gobiernos regionales que reciben miles de millones de soles por concepto de canon minero y no tienen postas médicas, no hay expedientes, colegios. no hay Tenemos el caso de Cajamarca, que en un momento tenía los índices de alfabetización más bajos del país, teniendo, digamos, uno de los cánones más altos. Claro. Del Perú. ¿Y ese entrampamiento cómo se...? Ese entrampamiento, bueno, creo que es evidente que el proceso de regionalización tal como fue planteado y tal como funciona hoy en día no ha dado resultados. Ya llevamos 20 años de regionalización y creo que vale la pena hacer una crítica y una evaluación respecto a si el resultado ha sido positivo o negativo. Desde mi punto de vista, si uno hace un balance, el resultado no ha sido positivo porque simplemente estamos introduciendo un nivel más de burocracia, un nivel más de gobierno que no está siendo eficiente en el uso de recursos, que no está siendo eficiente en la toma de decisiones. Creo que se tiene que replantear. Hay ciertos sectores o ciertas políticas, como por ejemplo salud y educación, que no pueden depender exclusivamente de los gobiernos regionales. Creo que hay asuntos de salud pública que tienen que responder a políticas de alcance, de alcance nacional. Y creo que lo que sucedió en la pandemia muestra que la salud pública no puede estar regionalizada y no puede depender de gobiernos locales. Entonces nosotros sí creemos que hay que replantearnos el proceso de descentralización porque claramente no ha dado los resultados deseados. Ahora, en esta idea, en esta plancha, en esta idiosincrasia que tienen o esa ideología que comparten, ¿no había sintonía con el caso de Philip Butters? ¿Por qué no se animó a participar en esa plancha? ¿O él tampoco dio, digamos, la invitación formal? Bueno, porque mi proyección inicial era aportar desde la Cámara de Diputados y eso fue lo que acordamos con el partido y esa era la estrategia que teníamos. Y luego, con la salida de Philip Butters, esa estrategia cambia. Pero entiendo que parte del partido quería que vaya a la plancha, ¿no? Hay una parte que sí quería. Fue una conversación que, digamos, fue una posibilidad que siempre estuvo sobre la mesa, incluso antes de que el candidato fuera Philip Butters. Pero, digamos, evaluamos la estrategia que íbamos a tener y todos coincidimos en que lo mejor era que yo vaya a la Cámara de Diputados. Y luego, con el cambio de candidato y con la entrada del general Williams, digamos, se replantea la estrategia y de acuerdo a eso es que yo entro a formar parte de la plancha. ¿Y siente que había una disonancia ideológica? Bueno, en caso de Alejandro Cabero ha sido más claro, ¿no? Ahí sí él creo que tuvo una directa confrontación, o en todo caso un desacuerdo ideológico, ¿no? No sé si en caso fue así. No, yo no creo que haya una disonancia ideológica entre Philip Butters y el partido, ni respecto a mí. Creo que es evidente que lo que ha pasado es que Philip Butters ha decidido priorizar su carrera periodística por encima de la política, cosa que yo considero que es válido y legítimo, pero no ha habido, digamos, una diferencia ideológica. Claro, porque en su momento él habló de que de repente Alejandro Cabero se iba a estudiar, ¿no? De repente Alejandro Tudela quiere tener familia, son todas esas ideas, ¿no? Bueno, se tomó como una disonancia, ¿no? Como una discrepancia. Yo no creo que sea
excluyente tener familia con Claro. trabajar en política. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿cuál es la nueva estrategia con Williams? Ha quedado claro con los videos y con lo que ustedes han dado en las entrevistas. Es una persona, por supuesto, que tiene unos galones bien ganados, ¿no? Hemos visto hace poco este debate que se ha generado por el mal llamado doble sueldo. Yo tengo una opinión muy personal al respecto, pero ¿cree que ha sido un poco injusta la gente con este tema de que ha estado en 2 eventos heroicos y hay una mezquindad a la hora de premiarlo? Sí, por supuesto. A mí me parece sumamente mezquino pretender no reconocer el heroísmo que tuvieron los comandos, incluido el general Williams, en el operativo Chavín de Huántar, por el hecho de que participaron heroicamente en otra campaña que es la guerra del Cenepa. Creo que... Estamos dando un mensaje, digamos, contra la heroicidad, ¿no? Un poco, ¿no? Exacto, y finalmente este proyecto que planteaba un reconocimiento extraordinario para los comandos es un proyecto que viene planteado del Ejecutivo, no es un proyecto que nace de Avanza País, ni de mí, ni del general Williams, pero es un proyecto que tenía ese defecto terrible desde mi punto de vista, que era que excluía a 32 comandos Claro. de este reconocimiento extraordinario por Chavín de Huántar por haber participado en otro hecho extraordinario que fue Heroico, claro. digamos, y heroico, que fue la guerra del Cenepa. Y yo corrijo eso en el dictamen que se emite en la Comisión de Defensa, que se ha aprobado además en el Pleno por mayoría. Claro. Y creo que sí es mezquino pretender excluir a 32 comandos que arriesgaron su vida para, digamos, salvar al país que estaba secuestrado por el MRTA, Claro. solo porque había uno que en este momento es congresista Ya está, que ya habían participado anteriormente en el Senado. Claro, yo entiendo que hay un conflicto de interés en teoría, ¿no? O en todo caso hay un tema de formas que no puedes cobrar 2 sueldos del Estado. Pero Es importante señalar algo. Que la pensión no Las es un sueldo. pensiones no son un sueldo. así es. Y estos reconocimientos o estas asignaciones extraordinarias Tampoco son sueldos. por actos heroicos no son remuneraciones, no es un sueldo, no te están pagando a ti eso, digamos, a cambio de tu trabajo, sino que es una bonificación extraordinaria en reconocimiento y compensación de un acto heroico. Y además, creo que es importante señalar que los comandos Chavín de Huántar han sido perseguidos judicialmente por ONGs de izquierda durante décadas. Así es. Durante décadas. Injustamente además. Entonces, me parece doblemente mezquino, porque estas personas no solamente arriesgaron su vida de manera heroica para salvar al país que estaba secuestrado por un movimiento terrorista que es el MRTA, sino que además fueron perseguidos injustamente por ONGs y sectores vinculados a la izquierda radical. Además, que creo que si nos preocupa mucho el sueldo, deberíamos fijarnos en gente que no hay una meritocracia, ¿no? Por ejemplo, hay otros proyectos de ley que han buscado subir el sueldo de gente que no ha rendido exámenes, no ha pasado evaluaciones, es decir, si nos preocupa tanto el sueldo, ¿no? Me refiero porque hay gente que critica este tema. Y yo creo que ahí en esto coincido, que creo que la vericidad, digamos, tiene que haber un criterio meritocrático en esto, ¿no? Por supuesto, y creo que hay también un tema de justicia de por medio. Ajá. Creo que esta bonificación responde a reconocer justamente un acto heroico. Es reconocer un mérito dentro de las Fuerzas Armadas, cosa que yo creo que es importantísima. Es una operación extraordinaria, es la operación de rescate más exitosa de nuestra historia y una de las más exitosas a nivel mundial. Es un caso de estudio a nivel mundial. Entonces, no reconocer lo extraordinario creo que no está bien. Yo creo que sí tenemos que reconocer las labores extraordinarias y finalmente, algo que también es importante señalar es que el general Williams no está percibiendo esta asignación extraordinaria por ser congresista, sino por haber liderado militarmente esta operación, que es la operación de rescate más exitosa de nuestra historia. Bueno, además hay un tema acá personal que ya, punto aparte, ¿no? De alguna manera el operativo, el general Williams ayuda a salvar a su padre, entre otras personas, ¿no? Entre otros funcionarios y diplomáticos y personas, ¿no? ¿Usted recuerda más o menos eso? Yo sé que era muy pequeña, pero... Sí, bueno, yo tenía 8 años Claro. cuando es la toma de la embajada. Sí, obviamente tengo recuerdos de esa época, una época terrible, bastante Claro. interesante, pero creo que es importante señalar, digamos, tal vez mi caso es el más evidente, el más obvio, porque mi padre estaba Claro, pero hay secuestrado 20 otros, claro. y además era, digamos, el rehén, el primero en la lista de Serpa Cartolini. Así es. Pero mi padre fue uno de 72 rehenes que fueron secuestrados, 72 familias secuestradas y en el fondo todo un país que fue secuestrado y extorsionado por la violencia terrorista de la Así MRTA.
Es un poco la metáfora que han querido usar en los videos, ¿no? El país está secuestrado un poco como Chavín de Guantar. Y vamos Es cierto, hoy en día estamos siendo víctimas legalmente, de tres grandes lacras y de tres grandes enemigos que son la corrupción, la ilegalidad y las burocracias que están enquistadas en el Estado. ¿La ilegalidad se refiere a minería ilegal o en general economías ilegales? Las economías ilegales, el crimen, la delincuencia, las bandas de extorsión. Sí. Creo que no solamente estamos siendo secuestrados por estas lacras y por estos enemigos, sino que lamentablemente hemos sido gobernados por políticos que han sido blandos contra estos males, contra estos enemigos, que han tenido miedo de enfrentarse a ellos y que incluso han transado con ellos, como lo hemos podido ver con la minería ilegal este último año o estos últimos. ¿Cuántos candidatos están siendo financiados por la minería ilegal? Porque yo he escuchado el término que me han comentado que gente como de Avanza, como de otros partidos, están teniendo problemas para recibir financiamiento, porque claro, después del caso Cócteles, los empresarios no quieren financiar partidos. Pero ahí entra pues la minería ilegal, ¿no? Ellos, sí, ahí no hay problema. Es terrible lo que ha venido pasando en el Perú en los últimos años, porque se ha criminalizado el aporte del sector formal y privado a los partidos políticos. Y se les ha empujado a la ilegalidad. Y se ha empujado efectivamente a los partidos, bueno, no a todos, porque no todos los países transan con la ilegalidad y con el financiamiento de economías ilegales, pero lo que ha pasado es que al limitar tanto el financiamiento proveniente de fuentes empresariales formales, de hecho se prohibió que las empresas puedan hacer aportes a los partidos, lo que genera eso de manera inmediata es dejar la cancha abierta a economías ilegales e informales. Y eso es lo que estamos viendo hoy con algunas fuerzas políticas, ¿no? Y hay una desventaja también claramente, ¿no? Porque hay partidos con economías ilegales, con fortunas personales y otras cosas que compiten, digamos, que en desigual. Claro, no hay forma de trazar de dónde es que viene ese dinero. Y claro, sí. Claro. Genera un problema gigantesco, porque además infiltra a las economías ilegales en la política. ¿Qué estrategia van a tener ustedes si llegan al gobierno contra la minería ilegal? Porque es difícil de trazar, como usted dice. Sí, a ver. Casi imposible para mí. Creo que hay principalmente dos problemas. Hay un problema de falta de aplicación de la ley, porque hay, digamos, mineros informales, artesanales, lo que uno quiera llamarlos, pero hay mineros ilegales. Digamos, que forman parte de organizaciones criminales y que hacen minería en zonas que están absolutamente prohibidas y contra ellos no se hace nada. Y eso no es un problema de política pública, eso es un problema de falta de la aplicación de la ley, de no hacer valer el principio de autoridad y no hacer valer el Estado de Derecho por encima de la criminalidad y la ilegalidad. Y para poder combatir este mal lo que falta es decisión política y fuerza, porque creo que como hay tantos intereses detrás de estas economías ilegales, hay mucho miedo a enfrentarse a ellos. Y eso es algo que nosotros tenemos claro. Nosotros tenemos fuerza y no tenemos miedo a enfrentarnos a estas bandas criminales y a la ilegalidad por miedo a quedar mal o a pelearnos de repente con un sector de electorado o dejar fuera una fuente de financiamiento. Nosotros no vamos a transar con la ilegalidad ni por cálculo político ni para conseguir fuentes de financiamiento. Tiene la fuerza Williams porque hay una derecha que le parece suave, Williams. Quizá porque lo vieron el presidente del Congreso. Yo sé que el rol de presidente es más concertador. El Congreso es un rol que exige diálogo, que exige consensos. Pero hay que ver si den algún. Y creo que además hay muchas personas que confunden el ser firme y el tener autoridad con estar gritoneando todo el tiempo y ser un bravucón. Cosa que el general Williams no es. Es una persona sumamente firme, es una persona íntegra, que es muy importante, pero no es una persona que esté tratando de dar gritos a la gente. Y creo que hay, lamentablemente, personas que creen que eso, que tener autoridad y que ser valiente y tener firmeza, y eso no es así. Y creo que el general Williams, siendo presidente del Congreso, cuando Pedro Castillo da el golpe de Estado, tiene una decisión sumamente firme y sumamente valiente, que fue adelantar la sesión de votación de la vacancia inmediatamente y lograr los votos para la vacancia en un momento en el cual no sabíamos cuál iba a ser el resultado de ese golpe de Estado, si iba a ser exitoso o no. Y eso requiere no solo de firmeza, sino de valentía. Y para eso no se necesitan muchos gritos ni ser muy bravucón. Insisto con el tema de minería ilegal porque es una contradicción. Todo el mundo, todos los candidatos satanizan, critican, condenan la violencia, la criminalidad, la delincuencia, pero ninguno se mete con la minería ilegal, que es la fuente
en muchos de los casos, si no la mayoría, de la criminalidad. ¿Por qué? Porque está $5.000 la onza, ¿no? Sí, y por eso te decía, ¿no? Creo que el problema de la minería ilegal tiene dos aspectos. Primero está el tema de la falta de la aplicación de la ley y el miedo que hay a enfrentarse a estas organizaciones criminales. Pero por otro lado tenemos también un problema de política pública, que es que el Reinfo, que en teoría quería formalizar a los mineros informales, no ha tenido éxito. Creo que menos de 100 mineros desde que existen en el 2011 en adelante han logrado la formalización. Entonces creo que tiene que replantearse cómo es que vamos a formalizar a los mineros que hacen minería informal, ojo, no ilegal. ¿Y cómo van a formalizar? Y creo que no basta solamente decir que uno tiene la intención de querer formalizarse para poder efectivamente estar en el Reinfo, sino que tiene que haber una intención que se traduzca en hechos concretos. Y además creo que la regulación alrededor de la minería tiene que cambiar, porque hoy en día hacer minería formal en el Perú es una misión prácticamente imposible. Obtener los permisos puede demorar años y además la cantidad de trámites que uno tiene que hacer en el ministerio para poder obtener un permiso son interminables. Y al mismo tiempo la ilegal es tan fácil. Exacto. Aparentemente y la minería formal es una minería que se puede hacer de manera sostenible y es una minería que no contamina, como sí contamina la minería ilegal y la minería informal. Entonces, al contrario, deberíamos generar incentivos para la formalización y digamos, emprender un proceso de simplificación de los trámites para poder formalizar a los mineros. No es a propósito, es decir, el caso Tambo Grande, ¿no? El caso Tambo Grande es muy elocuente. La izquierda pone 1000 peros para que no haya minería formal, se va a la empresa y entra con la minería ilegal. La minería ilegal. Y casualmente todos apoyan eso. Y siguen oponiéndose Exacto. a la minería formal. Y yo creo que la izquierda que ha boicoteado a la minería formal, que es una minería que nuevamente es sostenible en el tiempo, que genera una riqueza gigantesca y que digamos, puede llevarse a cabo de manera responsable, han terminado dejando nuevamente el camino abierto para que venga la minería ilegal y deprede por completo no solamente el medio ambiente, sino las estructuras sociales que existen en el lugar en donde se lleva a cabo, porque no solamente la minería ilegal genera contaminación, sino que también hay trata de personas, en fin, se genera una cadena de males sociales que son terribles, y creo que la izquierda incluso tiene una enorme cuota de responsabilidad en el problema que estamos enfrentando. Incluso los antimineros están en la minería ilegal ahora, ¿no? Los supuestos antimineros de antes, ¿no? Exacto, y además el Reinfo es una política que se aprueba también durante el gobierno de Ollanta, que era, digamos, abiertamente antiminero, ¿no? Así es. Va a mencionar el 2011, ahí empieza la debacle. Ahí empieza eso. Se para Conga, se para Tía María, se para todo. Y se crea el Reinfo. Y se crea el Reinfo, claro. Sí. Y eso es responsabilidad directa de la izquierda del Perú. Claro. Bueno, y él tuvo financiamiento de minería, como se demostró después, ¿no? Claro, ahí empieza un poco el desaceleramiento también económico. Así es. También, porque nuevamente esto de favorecer a la minería ilegal por encima de la formal y atacar a la gran minería, vino acompañado también de un crecimiento desmedido del Estado, de las planillas públicas, de la burocracia, de los programas dentro de los ministerios, que ha venido creciendo y creciendo y creciendo a partir de ese momento hasta hoy. O sea, también hay una propuesta de destrabar proyectos mineros, es decir, simplificar la burocratización, la mal llamada tramitología. Por supuesto, nosotros creemos que se tiene que favorecer y promover la minería en el Perú, nuevamente una minería formal, sostenible y responsable. Y eso pasa por destrabar proyectos mineros que hace años que debieron salir adelante y que lamentablemente están parados también por culpa de la izquierda. ¿Y qué hacer en estos casos con, por ejemplo, Petroperú, por ejemplo, Sedapal? Entiendo que hay la idea de privatizar la gerencia de Sedapal o partes de Petroperú, porque también hay que ver qué partes. No sé si hay algo al respecto. Entiendo que sí. Bueno, nosotros estamos a favor de la privatización de Petroperú. El camino que se siga para poder lograr ese objetivo, evidentemente, es algo que tiene que ser evaluado en su momento, pero Petroperú es una empresa pública que por ser empresa pública no funciona y se ha convertido en un pozo sin fondo en el cual se pierden miles de millones de soles de los peruanos todos los años y que no da ningún resultado concreto. Y tenemos una refinería que es un elefante blanco
que ni siquiera, digamos, está a su máxima capacidad, porque lo cierto es que el Perú no produce la suficiente cantidad de petróleo para refinarlo en la refinería, y tenemos que importar petróleo para que la refinería funcione a la capacidad que Y también debería fue el tener. gobierno de Es Humala, ¿no? absurdo. Es absolutamente absurdo, y creo que sí se tiene que emprender un proceso de privatización. Hay muchas personas que dicen no, que no es posible. Bueno, si, digamos, en los 90 se privatizaron empresas que estaban en la quiebra absoluta y sí se pudo, y yo no veo por qué esta vez no vamos a poder. Y con Sedapal es más complejo. Con Sedapal tal vez es más complejo, pero creo que hay esquemas de administración privada que podrían funcionar mejor que lo que tenemos hoy. Claro, pues sin duda ha demostrado que hay problemas, ¿no? Cargos hereditarios además, ¿no? Sí, y eso también, eso es, digamos, obra de la izquierda, ¿no? Que se quejan mucho de estos problemas que vemos, de las planillas y los cargos hereditarios, o los bonos extraordinarios que reciben los trabajadores del Congreso, pero lo cierto es que eso es obra directa de sindicatos que están enquistados en estas empresas públicas o instituciones públicas que se creen dueñas del presupuesto de estas instituciones. Se creen dueñas del presupuesto de estas instituciones y se lo reparten como una torta. Qué bueno que menciona eso, porque el Congreso, claro, no vamos a privatizar el Congreso, pero el Congreso tiene dos sindicatos muy fuertes, tiene mucho descrédito, funciona muy mal en algunos aspectos. ¿Cómo reformar el Congreso por un tema de credibilidad, de gobernabilidad? Porque creo que no aguanta más el tema del desprestigio del Congreso, ¿no? Sí, creo que sí es importante que haya... Creo que es un tema administrativo el tema del personal del Congreso. Claro, el administrador está debajo del presidente. Creo que es un tema que depende de la mesa directiva, fundamentalmente. Pero creo que tiene que haber un proceso de flexibilización laboral transversal a todo el sector público, también en el sector privado, principalmente en el sector privado. Pero no pueden existir figuras como la estabilidad laboral absoluta, porque eso lo vemos en el Congreso. Hay trabajadores que no hacen su trabajo, pero como ya son nombrados, entre comillas, nadie los puede mover de su sitio, así no parezcan a trabajar. Así es. Eso es inaceptable. Y eso también, nuevamente, es responsabilidad directa de las fuerzas políticas de izquierda que han promovido la estabilidad laboral absoluta como una de sus principales banderas políticas. Y la administración también está dependiendo del presidente. Entiendo que se politiza todo el tiempo, ¿no? O sea, qué comida se compra, ese tipo de cosas, yo ¿no? creo que Hasta los cambios de foco, ¿no? Y además, lamentablemente, también se utiliza como una herramienta política. Para ganar puestos de trabajo. Exacto, y se utiliza. De vendas, ¿no? Y esto pasa en el Congreso, pero pasa en todo el Estado. Se utiliza el Estado como una agencia de empleos, y eso es algo inaceptable. Y en el caso del Congreso específicamente, yo creo que la administración y la operación, digamos, del día a día del Congreso, la comida del comedor y la parte administrativa personal, sí debería depender de un ente distinto a la mesa directiva. Mencionábamos el caso de Chavín de Walter. Imagino que obviamente vio la película, ¿no? Imagino que le gustó, ¿no? Bueno, es una película que no pretende ser precisa históricamente, pero creo que es una buena película en la medida en que no deja zonas grises respecto a quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Sí, los fujimoristas que ahora han puesto a Astudillo como su Williams, digamos, dicen que faltó Fujimori, ¿no? Sí, por eso digo que no es una película que sea precisa históricamente, porque finalmente esta operación militar, que nuevamente es la más exitosa en nuestra historia y una de las más exitosas a nivel mundial, no se da en medio de la nada, ¿no? Se da porque hay una decisión política por parte de Alberto Fujimori que la hace posible. Decisión política, además, que no cualquiera hubiera tomado. Así es. ¿Qué piensa en el caso de Fujimori? Porque le hemos visto enfrentándose al cierre de Congreso de Vizcarra, ¿no? Claro, son conceptos distintos, ¿no? Por supuesto. Pero ¿qué piensa de Fujimori con sus luces y sombras? Bueno, yo creo que es evidente que dio un golpe de Estado. O sea, yo no pretendo decir que no dio un golpe de Estado. Hubo quiebre democrático, pero creo que hay una gran diferencia entre el gobierno de Alberto Fujimori y el gobierno de Martín Vizcarra. Creo que las políticas que se aprobaron durante el gobierno de Alberto Fujimori, las reformas del Estado y las reformas económicas, son las que nos han garantizado un crecimiento sostenido durante 3 décadas, son las que han generado que más de 6 millones de peruanos dejen atrás la pobreza y que 2 millones de peruanos dejen atrás la pobreza extrema. Creo que las políticas que se aprobaron, que finalmente son plasmadas en nuestra Constitución, sobre todo en el capítulo económico, han sido indiscutiblemente positivas para el país. A diferencia del gobierno de Martín Vizcarra, que fue absolutamente nefasto, que dejó que cientos de miles de personas mueran durante la pandemia, y que la verdad es que cuando era evidente que se tenían que tomar medidas distintas a las que se estaban tomando, hubo una desidia terrible, no se hizo lo que se tenía que hacer, y encima el presidente evitaba firmar contratos con Pfizer,
porque le convenía más firmar el contrato con los chinos. Claro, demorando un poco la vacuna. Ahora, bajo ese principio, ¿por qué no votar entonces por el fujimorismo y por qué votar sí por Avanza País? Bajo la lógica Creo que Avanza País es una derecha moderna, es tal vez una derecha menos tradicional que la de Fuerza Popular, que tal vez es un poco más pro-establishment, pro-statu quo. Nosotros, a lo largo de estos 5 años en el Congreso, hemos sido mucho más frontales y hemos estado dispuestos a enfrentarnos contra la forma establecida de hacer política, contra la forma establecida de hacer las cosas. Y creo que eso es lo que necesitamos en este momento, porque creo que la forma en la cual hemos estado haciendo las cosas durante las últimas 2 décadas no está dando resultados. Nosotros queremos una política que no sirva a los políticos, sino que queremos una política que sirva a la gente. Queremos un sistema político, un sistema electoral de representación que esté pensado en el ciudadano y que no esté pensado en los partidos políticos como el que tenemos actualmente y nos está dando resultados nefastos. Fuerza Popular y el Congreso actual, en gran mayoría, ¿ha terminado sirviéndose a sí mismo? ¿Usted cree que hay un tema de casta? Yo creo que hay una forma establecida de hacer política que nuevamente no necesariamente pone a las personas, a los individuos primero, sino que se crean sistemas. Y creo que el sistema electoral y político que tenemos es un ejemplo, ¿no? Es un sistema que ha sido diseñado por las fuerzas políticas que han estado vigentes en las últimas décadas, pensando principalmente en los partidos, más que en los ciudadanos y que puedan los ciudadanos tomar decisiones. Ha habido leyes populistas también en el Congreso, ¿no? Ha habido muchísimo populismo en el Congreso. Sí. Impensado de cierta derecha, como usted dice, por ejemplo, Fuerza Popular, que normalmente era el guardián del modelo, ¿no? Que más bien... Eso creo que es algo que también yo rescato mucho de Avanza País. Nosotros hemos sido sumamente firmes a la hora de defender el capítulo económico de la Constitución. Creo que no se puede defender el capítulo económico, la libertad económica y la libertad individual solamente en algunos casos y no en otros. Y creo que es importante para nosotros seguir defendiendo estos principios de que el Estado tiene que ser limitado, que los recursos públicos tienen que ser usados eficientemente y que la libertad de las personas para emprender sus proyectos de vida y poder hacerlo con plena libertad tiene que estar por encima del favorecimiento de ciertos grupos de interés o de sindicatos o de burocracias específicas. ¿Esta libertad también tiene su correlato en la vida personal? ¿Cuál es su postura en ese aspecto, ¿no? Libertad, elección sexual, no sé si en el tema de aborto, no sé si en el tema de consumo de drogas, no sé. ¿Cuál es la postura de Tudela en ese sentido? Bueno, yo siempre he sido clara respecto a mis posturas en esos temas. Respecto al aborto, yo no estoy a favor del aborto porque creo que lo que está en juego es una vida y creo que el derecho que tiene una vida o de la persona por nacer, digamos, debe primar. Y respecto a la unión civil o el matrimonio homosexual, bueno, y ayer lo hemos discutido ampliamente y nosotros hemos respaldado la unión civil que presenta el congresista Alejandro Cabero en la medida en que es un proyecto que busca que las personas puedan disponer libremente de su proyecto de vida y su patrimonio principalmente. Claro. Creo que es algo ¿Por su tema personal que todas las personas o en la práctica están de acuerdo? Porque yo sé que Altuve y Williams deben tener su propia postura también. No sé si hay un tema de libertad de voto en ese aspecto. Respaldado, ¿no?, como bancada ese proyecto. Okay. Entonces, ¿El de la Unión Civil? Sí, el de la Unión Civil en la medida en que es patrimonial, porque lo que nosotros sí creemos desde Avanza País es que el matrimonio es una institución, digamos, social espontánea, que no depende del Estado, es previa al Estado, es la forma básica de organización social. Y eso no puede ser redefinido políticamente desde el Estado. Pero lo otro, que es dejar abierta la posibilidad de que las personas tengan sus proyectos de vida y que puedan compartir ese proyecto con quien quieran y además disponer de su patrimonio, es algo que nosotros sí respaldamos, ¿no? Pero sí creemos que el matrimonio como institución no debe ser redefinido políticamente desde el Estado. Y en el caso de aborto también, incluyendo la violación también. Yo también he sido clara respecto a eso. Yo creo que en casos en que la vida de la madre esté en riesgo, sí cabe la aplicación del aborto terapéutico.
pero Que no está reglamentado, entiendo, en ¿no? ningún otro caso. Sí está reglamentado. Ah, sí, está reglamentado. Ya, perfecto. Ahora, para ir cerrando, le mencioné el tema de Chavín de Guanta porque mucha polémica se armó con el tema del cine. Pero yo creo que es un tema interesante, que vale la pena continuar. Imagino que va a seguir el tema, el debate. Bueno, la ley ha sido aprobada Yo sé, y claro. está pendiente que se publique Claro. el reglamento por parte del Ejecutivo. Sería bueno Pero explicar creo- cuál era que... Creo que hubo un malentendido. Creo que entiendo que usted... Mi teoría es que usted quería, en vez de subsidiar la oferta, o sea, en vez de, digamos, en vez de darle dinero a alguien que pueda hacer o no una película, dar facilidades para que esta película tenga una industria. Lo que genere buscó una el industria. proyecto de ley era abrir la puerta a que hayan fuentes de financiamiento privado para las producciones cinematográficas y que éstas no dependan exclusivamente de los subsidios que entrega el Ministerio de Cultura, que es lo que ha venido pasando hasta ahora. Sí, un- Subsidios que además han sido capturados por ciertas argollas que viven de estos subsidios. Es verdad. Y finalmente, si nosotros queremos tener una industria cinematográfica, no pueden depender exclusivamente del subsidio porque eso ya no es una industria. Y evidentemente hubo mucha resistencia porque hay argollas que han vivido de la mamadera Claro. del Ministerio de Cultura y obviamente han protestado cuando se les ha quitado la mamadera. Claro, digamos que como diría Milei, si eres artista y vives del Estado, y eres burócrata, eres funcionario. Hay algo de eso, ¿no? Y eso no significa que el Estado no deba promover la cultura, ¿no? Pero tiene que hacerlo de una manera justa. Es una fórmula eficiente, mixta de financiamiento. y que no haya, digamos, ese subsidio capturado por los mismos de siempre. O sea, sí hay un subsidio, pero ya no es el monto, sino es mixto. Se ha puesto un tope Un mixto. al Un poco como al Chavín de Guanta, que porcentaje entiendo se que puede también... subsidiar con el presupuesto público, se estableció en 60%, finalmente yo había planteado la mitad. Ujú. Además, se hace un mejor reparto del presupuesto con el cual cuenta el Ministerio de Cultura, porque antes, digamos, muchos de los que se han opuesto a esa ley se han abanderado con el cine regional, pero lo cierto es que el presupuesto que tenía el Ministerio de Cultura para fomentar el cine era capturado por argollas limeñas principalmente. Entonces, lo que hemos establecido es elevar el porcentaje del presupuesto que tiene que ir dirigido al cine regional y además hemos exonerado este límite del 60% a las obras de directores de regiones que estén haciendo su primera película. En ese caso se puede financiar el 100%. Exoneración que no se aplica para el cine limeño. Entonces, Interesante eso. se ha generado en el fondo un reparto más justo del presupuesto Claro. con el que ya cuenta el Ministerio de Cultura, porque también se ha dicho que se ha eliminado el presupuesto, que se ha reducido. Eso no es verdad. Eso depende de la ley de presupuesto, no depende de la ley que propuse yo. El presupuesto se mantiene, pero lo que estamos buscando La repartición. que haya una repartición justa de ese presupuesto y que sí realmente se genere una industria del cine que no dependa exclusivamente del subsidio del Estado. O sea que ahora hay más presupuesto para cine regional. ¿Y cómo se califica? Porque yo he visto, por ejemplo, muchas de estas películas, como Retablo o como La Revolución y la Tierra, eran hechas por limeños, además de colegios privilegiados. Exacto. ¿No? Es interesante, fenómeno, ¿no? De Rubén y de Markham, además. Pero digamos, ¿cómo se califica una película cuando es provincia? ¿O cuando es por el director, por la...? Bueno, o sea, Ellos, que el director sea Claro. de alguna región que no sea Lima y digamos que la producción y la gente que trabaja Ya. en la producción, o sea, tampoco estamos exigiendo que todos sean regiones, porque Claro. evidentemente eso no sería razonable, Ahora, hay un pero, tema ideológico. pero sí se está, digamos, cortando con esta captura que ha habido del presupuesto del Ministerio de Cultura por parte de argollas, principalmente limeñas. Estas argollas eran al final argollas ideológicas, son argollas ideológicas. Bueno, creo que es evidente que tienen una línea ideológica bien clara, ¿no? Claro, Se han hecho 3 películas sobre Javier Herot con presupuesto Claro. público, eso no es una coincidencia. claro. ¿Qué personaje cree que merecería una película, además de José Williams, me imagino? En general, José Williams, Pero de digamos, todas bueno, ya tiene Chavín de Guanta, ¿no? Pero digamos, ¿qué personaje del otro lado, Histórico. quizá, o histórico, merecería? Porque también, yo considero, no sé si usted de acuerdo, que también quizá la derecha ha pecado de no participar. Eso también es verdad O sea, la argolla surge que porque ha también habido deja la una cancha captura- libre, ¿no? Ha habido una captura del presupuesto del Ministerio de Cultura por parte de grupos De un con grupo. una cierta tendencia ideológica, eso me parece clarísimo, pero también es cierto que no ha habido una contraparte. Una respuesta. Creo que eso debe servir de un llamado de atención, Claro. porque claro, o sea, finalmente tiene que haber también una
una alternativa Claro. cultural. Bueno, es un debate Y que eso hemos visto es- ahora en Argentina, ¿no? Con esta película. Y acá mismo, no sé si Chavín de Guanta es un mix, porque creo que también recibió parte del Estado y parte privada, no estoy Yo seguro. entiendo que no ha recibido financiamiento del Ministerio de Cultura. Pero es un que ejemplo, entiendo yo. digamos, de una película peruana que puede tener un éxito en taquilla, ¿no? Exacto. Y no está reñido Creo con... que es un ejemplo buenísimo, porque es una película que no ha sido financiado por Claro. RAF o por el Ministerio de Cultura, pero sin embargo ha estado en cartelera durante meses. Mm. Ha tenido un éxito rotundo, sin cuotas de pantalla como exige la izquierda, Ujú. y sin subsidios. Claro, perfecto. Perfecto. Y solo para terminar, creo que justamente el actor que hace de Selma Cantolini dice que hay que votar por Hay que votar por Pedro Castillo. Pedro Castillo de nuevo, ¿no? Digamos, Ah, usted entró al sector artístico, que también, que está, obviamente es una beta, es una cuota, ¿no? Y la idea es democratizar todo, democratizar también el arte, las industrias culturales. Creo que es un poco el mensaje, ¿no? sí, exactamente. Y digamos, combatir también un poco esta soberbia de quienes creen que son dueños del dinero de los peruanos y de los contribuyentes y que no tienen que rendir cuentas sobre eso porque son artistas, entre comillas. Creo que Fernán Altuve lo resumió en un mensaje en una de sus campañas, ¿no? Que de alguna manera la derecha abandonó esa batalla cultural famosa, ¿no? Este debate ideológico, intelectual, cultural, llámalo Sí, como quieras, ¿no? creo que hemos tenido, si es que se puede hablar de derecha en el Perú. Claro. Eh, No hay una derecha realmente, no, ¿no? creo que recién, digamos, están surgiendo fuerzas realmente derechas. Yo creo que Avanza País creo que es bien clara en cuál es su postura y en los principios que defendemos. Pero creo que eso no ha sido así durante mucho tiempo. Creo que hemos tenido una mal llamada derecha que en lugar de defender la libertad por principio, ha creído que transando con la izquierda iba a poder hacer empresa en paz. Y que Claro. están dedicados exclusivamente a eso. Claro. Y han abandonado la política. Y lo que tenemos que hacer es recuperar. ¿Cuándo había una derecha que se perdió? ¿Beltrán, Ribagüero? ¿O no hay que ir muy lejos? Que yo creo que en el Perú han habido personalidades de derecha. Pero no ha habido... No han habido organizaciones realmente de derecha, Partido de con derecha. una estructura y con una organización. Claro, ni fujimorismo, eran otras cosas, digamos, otras figuras. Creo que, o sea, han habido movimientos tal vez que se han encontrado a la derecha del espectro político, pero que no ha Claro. habido Fujimorismo empezó a la izquierda. una claro. defensa consciente Claro. de derecha y de los principios que la derecha defiende. Bedoya Reyes, en fin. Bueno, creo que esa es la socialdemocracia que digamos, no sé si yo lo definiría como Social liberal cristianismo, de ¿no? derecha. Social cristianismo, ¿no? Claro. Perfecto. Perfecto. Gracias, Adriana, por su tiempo. Muchas gracias.